En este video vamos a hacer un breve resumen de la fisiopatología del COVID-19 y cómo se correlaciona con las manifestaciones clínicas del paciente. La fisiopatología, para entenderla mucho mejor, la vamos a dividir en tres: la fase inicial, la fase pulmonar y la fase de inflamación sistémica. La fase inicial comienza cuando un paciente infectado lleva el virus a un paciente sano y el virus penetra y llega a nivel pulmonar. A nivel pulmonar tenemos unas estructuras llamadas alveolos. El virus llega al alveolo y se une a una célula en específico llamada neumocito tipo 2. El virus allí se une a un receptor en específico de la célula neumocito tipo 2, que es el receptor de enzima convertidora de angiotensina 2. El virus se une a partir de una glicoproteína llamada glicoproteína S o spike. Por otro lado, hay otro receptor u otra estructura que se llama la proteasa transmembrana de la serina 2, que permite facilitar el dominio al virus para que éste pueda unirse al receptor. Ahora, el virus se va a internalizar a la célula, pero no lo hace él solo, lo hace también con el receptor. Ahora, el virus necesita replicar. ¿Cómo lo hace? Sabemos de que este es un ARN monocateriano positivo. Y a partir de dicha estructura, lo único que tiene que hacer es una transducción. La transducción permitirá la replicación viral. Ahora, esta replicación permitirá la formación de ARN monocateriano negativo. ¿Cuál es la diferencia de este virus y por qué se replica tan rápido? Porque solo tiene que realizar la transducción para que se genere la formación del genoma. Diferente a los ARN monocaterianos negativos, donde tiene que realizar primero una transcripción y luego una transducción. Es por esto que el virus tiene la capacidad de replicarse tan rápido. Luego se tiene que hacer una transcripción del ARN subgenómico, pero básicamente para permitir la formación de otras estructuras como la espícula, la membrana y la envoltura, que junto a la nucleocápside y al genoma ya formado permitirá la formación del virus y su posterior exocitosis. Ahora llegamos a la fase pulmonar y en la fase pulmonar el virus se va a unir a la célula neumocito tipo 2, como habíamos visto anteriormente. Esta célula, cuando ve que el virus empieza a replicarse, pide ayuda. ¿Y a quién pide ayuda? Células adyacentes a partir del interferón. Entonces estas células adyacentes empiezan a liberar péptidos antivirales. Por otro lado, también libera otra molécula, que es el patrón asociado a daño, y va a llegar a nivel de los macrófagos que se encuentran en el alveolo, y estos macrófagos, como ven la situación, empiezan a liberar unas citocinas. Estas citocinas son la interleucina 1 beta, la interleucina 6, la interleucina 8 y el factor de necrosis tumoral alfa. Estas citocinas proinflamatorias son las que van a permitir la formación de toda esta respuesta inflamatoria y se le va a denominar tormenta de citocinas, pero es por la respuesta tan exagerada que realiza el organismo para poder combatir a este virus. La interleucina 1 beta preferiblemente permite la formación de la fiebre en el paciente a partir de la generación de prostaglandina E2, que a nivel hipotalámico empieza a aumentar la temperatura corporal. La interleucina 6 permite la liberación de proteínas de fase aguda a nivel hepático, como es el PCR, o sea, la proteína C reactiva. La interleucina 8 permite un mayor reclutamiento de neutrófilos y el factor de necrosis tumoral alfa permite un mayor reclutamiento de células. Por otro lado, la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, a partir de la generación de prostaglandinas a nivel bronquial, permite que se origine una broncoconstricción. Quiere decir, el músculo liso del bronquio empieza a contraerse mucho más y origina la broncoconstricción. Y la interleucina 1 beta y el factor de necrosis tumoral alfa generan a nivel de la célula endotelial una lesión. Entonces empieza a originarse una disfunción endotelial causando básicamente una apoptosis de estas células. Entonces, como se va de la respuesta inflamatoria, es tan exagerada, entonces, ¿qué pasa con el capilar que se encuentra debajo del alveolo? Empieza a realizar una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar. Por ende, empieza a salir líquido al espacio intersticial y también este líquido empieza a salir y a encontrarse a nivel alveolar.
originando un edema alveolar. Entonces ya tenemos el siguiente, la tos del paciente. Pero este edema alveolar empieza a empeorar y el paciente empieza a sentir dificultad respiratoria. Entonces tenemos la disnea. Ahora, resulta de que el neumocito tipo 2 tiene una función muy importante, es que permite la formación del surfactante. El surfactante es el que permite que no se genere una alteración de la tensión superficial en el alveolo. ¿Qué pasa si el neumocito tipo 2 empieza a morir por toda esta respuesta inflamatoria? Pues claro está de que se disminuye el surfactante, se aumenta la tensión superficial y entonces el alveolo empieza a colapsarse. Pero no solo se daña esta célula, sino que también se daña el neumocito tipo 1. Entonces, esta célula, neumocito tipo 1, permite un mayor intercambio gaseoso a nivel de la membrana alveolo-capilar. Si él se daña, entonces, ¿qué pasa? Pasa de que no hay intercambio gaseoso y por ende empieza a acumularse dióxido de carbono. Entonces, como medida compensatoria, ¿qué hace el paciente? Empieza a aumentar su frecuencia respiratoria, o sea, empieza a respirar mucho más rápido, llamada taquipnea, y sale todo ese dióxido de carbono. Pero sucede que hay un momento en donde ya no es un mecanismo compensatorio para sacar todo ese dióxido de carbono. Entonces, finaliza en una acidosis respiratoria. Quiere decir de que empieza a disminuirse el pH a nivel arterial por el aumento en la concentración de hidrogeniones, aumenta la presión de dióxido de carbono y claro, esta aumenta el bicarbonato por la contrarregulación hacia esa disminución del pH. Por último, tenemos la fase inflamatoria sistémica y pues ya sabemos que a nivel de la célula del neumocito tipo 2 hay unos receptores que son la enzima convertidora de angiotensina 2. Pero ¿cuál es la función de este receptor o de esta enzima? Pues básicamente la enzima permite la formación de angiotensina 1, angiotensina 1,9 y de angiotensina 2, angiotensina 1,7. Estas angiotensinas tienen una función muy buena. Permiten la vasodilatación, son antitrombóticas y son antifibróticas. Pero ¿qué pasa cuando el virus C1 y yo había dicho que internaliza el receptor? Entonces no hay enzima que permita la formación de las otras angiotensinas que había dicho. Entonces, ¿qué pasa? La angiotensina 1 pasa a angiotensina 2 a partir de una enzima convertidora de angiotensina tipo 1, ocasionando que la angiotensina una sus receptores AT1 y entonces empieza a originar funciones completamente diferentes a la que ya hemos visto. O sea, una vasoconstricción, una trombosis y una fibrosis. O sea, son protrombóticas y son profibróticas. Entonces, aquí estamos observando que hay un desequilibrio entre funciones buenas y funciones malas. Obviamente las funciones malas empiezan a aumentar y esto es lo que va a originar todas las complicaciones, como son la lesión cardíaca aguda, la lesión renal aguda, el daño hepático, una encefalopatía, entre otras. No digo que es la causa primordial, pero es la que debemos tener más en cuenta, sobre todo por la formación de trombo, que es lo que está originando las muertes de todos nuestros pacientes.